Este segundo corte. Ya vamos a la mitad, chicos. A la mitad. Vamos a mirar si esto nos deja grabar esta ocasión. Ya está grabando. Bien, chicos, hoy arrancamos la primera semana del segundo corte, el primer bloque de temas relacionados con este segundo corte para que presten mucha atención, tomen apuntes y vayan tomando la decisión de saber qué vocabulario van a escoger para crear sus propios libretos. Vamos a esperar como siempre 5 minuticos, es temprano todavía y arrancamos. ¿Listo? No vamos a esperar a las demás personas para darles el resto de información que tengo por darles antes de empezar la clase. So people, let's start. Vamos a empezar. Vamos a ir mirando cositas. Good evening, everyone. Buenas noches para todos los que se acaban de conectar. Chicos, ya la nota de ustedes es la que encuentran allá en la plataforma de Canvas, ¿sí? Esa ya es la nota que es. Para los que ya entregaron todo, para los que ya tienen todo al día, se puede meter en la pestaña de calificaciones y en calificaciones ya pueden encontrar esa nota allí. Esa nota es su primer corte. ¿Listo? Recuerden que el mínimo para pasar es 3. Esa es la nota que ya tienen en este corte. Una recomendación, hay muchos que me escriben por Aulanet. Por favor, no me escriban por Aulanet porque Aulanet por procesos administrativos solamente lo reviso los miércoles. Entonces estamos hablando de toda una semana esperando a que responda yo algún mensaje o algo. No me escriban por Aulanet. Siempre les he hecho que me escriban por bandeja de entrada
Allí siempre voy a estar pendiente de sus mensajes, siempre voy a estarlos respondiendo a tiempo. Entonces, para que tengan atención con ello. Y la nota de inglés tampoco la van a ver en Aulanet. En Aulanet solamente la van a encontrar al final del semestre como la nota definitiva de la asignatura. Siempre que quieran ver cómo van, qué tanto han progresado en su aula de inglés, esta va a ser la nota. Igual manera paso a recordarles que esta nota va cambiando. En la medida que ustedes van entregando las otras tareas que ya se están activando, esa nota va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, este estudiante de ejemplo tiene el 5 y ya está aquí la tarea de la semana en la que estamos. Supongamos que no hizo caso, no prestó atención, no entendió cómo era la tarea y sacó por malo un 2. A la siguiente semana ese 5 se le volvió 4 a este estudiante. ¿Sí? No se asusten, no vayan a mirar, que no vayan a empezar, profesores, que yo tenía tal nota en Canvas y ahora me aparece otra, ¿por qué? Si es que no sé qué más. No se alteren, no se ataquen, no se asusten. Esta nota que ustedes ven acá, si están viendo mi pantalla, chicos, están viendo la pestaña de calificaciones. Eso que me toca estar preguntándoles siempre porque yo me emociono y hablo acá y ustedes no están viendo nada. ¿Sí están viendo la pestaña de calificaciones? Sí, profe, sí se ve. Thank you. Entonces, aquí está la nota en la cual ustedes van viendo el progreso de su asignatura. Entonces, si en el primer corte quedó en 5, pero ahorita ustedes entregaron una actividad con una nota baja, pues esa nota le va a ir cambiando. Fíjense que si el estudiante sacó 4, aquí la nota cambia. Entonces, esa notica va a ir subiendo o va a ir bajando dependiendo de las actividades que ustedes realicen. Sin embargo, ahorita, antes de que realicen la tarea número 1 de este segundo corte, van a darse cuenta que esa es la nota que es de su primer corte. Y esto para que lo tengan muy pendiente. Otra cosa, yo les había hablado a ustedes, chicos, a todo momento les expliqué, la tarea se entrega de forma individual, el video se entrega, cada quien en su plataforma debía entregar el video. Entonces muchos de ustedes no tienen una nota porque pues no me entregaron el video, ¿sí? Pues no son muchos, son como 2, 3 personitas que no tienen nota acá. Ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué si yo la entregué? Si ustedes pudieron haber entregado la nota, chicos, con otro compañero, y fue el compañero el que entregó, pero ustedes no. Todos debían entregar su video en su plataforma para que a mí me apareciera, porque tengo más de 900 estudiantes. Realmente tengo 1370 estudiantes. Son 1370 videos para ver. Entonces, si uno solo me enviaba el video y los demás no, al momento de yo revisar la plataforma de ese otro compañero y no ver nada, pues la nota automáticamente era un 0. Yo no podía estar mirando, averiguando quién era quién, de qué grupo pertenecía, dónde estaban, porque perdía tiempo en eso. Yo les había dicho entonces que por eso debía que cada persona entregar su nota independientemente. Si a alguno de ustedes le falta esa nota del video, debe ser por eso. Entonces, por favor, escríbanme en la bandeja de entrada para que les reciba por ese lado el enlace. Profe, a mí me pasó de lo que usted comenta en la clase. Le envío mi enlace del video para yo poder revisarlo, evaluarlo y entregarles la nota para que ustedes sepan de una vez ya su nota del primer corte. ¿Listo? Para este segundo corte, vamos a empezar hablando de las tareas. Las tareas no tienen segundo intento. Eso fue una recocha, un desorden con ese segundo intento. Ustedes trataban de hacer el segundo intento para sacar mejor nota, pero no estudiaban, no miraban qué fue lo que les había quedado mal en la primera y volvían y cometían errores, les iba peor. Por error activaban el intento, entonces le quedaba en 0 la nota. Por esos motivos no hay segundo intento de aquí en adelante. De aquí en adelante vamos a trabajar mucho más la comprensión de lectura.
Por favor, ustedes dirán, pero si joden con la comprensión de lectura, es que es muy importante, chicos, para todo en la vida necesitamos leer y leer bien. Entonces, las tareas de este corte van a estar más enfocadas en la comprensión de lectura, en el análisis del texto y en saber leer detalladamente, paso a paso, lo que ustedes escriben, lo que ustedes redactan, lo que ustedes responden, para que les vaya muy bien. Las tareas se van a activar a partir del jueves a las 10 en punto de la noche y se cierran al siguiente jueves a las 7:59 de la noche. Ya no van de medianoche a medianoche. Se abren apenas terminemos la clase, se abre la tarea. Tienen toda una semana como siempre, pero se va a cerrar hasta el siguiente jueves a las 7:59 de la noche para que lo tengan presente. Nuevamente vamos a tener una sola tarea por semana, nuevamente vamos a tener toda una semana para hacer una sola tarea. Entonces, por favor, no hay plazos extra. Profe, se me pasó la tarea, ¿me puedo volver a activar? No. Profe, se me pasó algo y no pude hacer la tarea, no. No hay segundos plazos porque van a aprender a ser responsables con la asignatura y a ser organizados con el manejo de su tiempo. Aquí en este pestaña donde está el calendario, ustedes pueden etiquetar ahí las asignaturas y ahí les muestra para qué fecha tienen tareas y hasta cuándo tienen el plazo de entregarlas. Con inglés siempre saben que es una sola la tarea que tienen semanal, entonces no va a haber ninguna excusa para no hacerla. Y si tienen alguna excusa, pues la presentan y se valida con bienestar para volver a hacerles un segundo intento. Si no hay cómo demostrar el por qué no hizo la tarea le queda automáticamente en cero. Vamos a aprender a organizar nuestros calendarios, a organizar nuestro tiempo y a responder a esta asignatura al igual que como en las demás. Voy a empezar explicándoles la tarea de esta semana. En esta semana vamos a tener un texto de comprensión de lectura. Ustedes le dan clic a entregar la tarea y van a ver este documento, George and Lucy's Dream Vacation. Es un pequeño texto, es esto lo que ven allí, eso es lo que deben leer. De acuerdo a esta lectura, ustedes van a tener solo 5 preguntas, 5. Unas son de selección múltiple, otras son de completar las oraciones, otras son de falso verdadero. Son 3 tipos diferentes de preguntas. Consejos. Estas preguntas de opción múltiple tienen que leer muy bien el documento, todo se encuentra allí, todo está literalmente extraído del documento. Solamente necesitan entender la pregunta. Hoy vamos a estudiar las preguntas, vamos a estudiar de forma general lo que significan ellas. La tarea va a estar en que ustedes sepan cómo entender la pregunta para hallar la respuesta correcta. Un tip, si la pregunta dice, por ejemplo, ¿por qué? Un por qué quiere razones de respuesta. Y si ustedes ven que en el texto están todas las razones que les ofrecen dentro de las opciones, y hay una opción que dice todas las anteriores, pues, pues esa es la respuesta. ¿Vale? Pero si ustedes ven que dentro de todas las opciones que le dan hay una que no está en el texto, pues esa ya no es la respuesta, la de todas las anteriores. Entonces tienen que analizar muy bien el documento. Tienen que leerlo muy bien para poder encontrar cuál es la opción correcta. En el caso de los textos donde tienen que completar, recuerden las reglas de etiqueta. Si la oración empieza con un espacio vacío, ustedes deben poner la mayúscula inicial y el resto si lo ponen en minúscula. No le pongan ni puntos, no le pongan ni coma, no le pongan rayas, ni guiones, nada. Es una palabra que está dentro de una oración, por lo tanto no necesita nada de eso. Si la palabra está en medio de las oraciones, pues todo en minúscula. Pero hagan caso a las reglas de etiqueta, que por eso es que les queda mal. Cuando ustedes les piden, les dan un espacio para escribir, no es para que escriban números. En el caso de que aparezca un número por ahí, deben escribir el número en letras.
porque al profesor de inglés no le importa saber si usted sabe escribir un número, le importa saber si sabe cómo se escribe en letras ese número. Entonces, esos son los consejos que les tengo para esta tarea. Adicional a eso, yo les voy a entregar ya mismo, en este preciso instante, por sus mensajes de Canvas, ese texto para que lo lean, para que lo tengan a la mano, porque puede pasar que esa imagen no les aparezca. Hay veces que el internet no funciona bien y cuando no tiene buena calidad de conexión, no aparecen las imágenes. Entonces, para que no tengan ese problema, en estos momentos les estoy enviando el archivo para que ustedes lo tengan a la mano. Ahora bien, este archivo tiene una tarea por dentro. No me vayan a hacer la tarea. Esas actividades que están dentro del documento, no las hagan. El documento es solo para leer, para la tarea. Entonces ahí les escribo. ¿Por qué les digo? Porque a pesar de que les he dicho en los otros cursos, ya he recibido como 40 documentos, profe, aquí está la tarea. No, la tarea no se entrega, la tarea es leer ese documento y responder allá esas 5 preguntitas. Entonces, porfa, hagan la diferencia con los otros grupos. Yo sé que en este grupo he tenido menos inconvenientes con eso porque ustedes saben leer muy bien. Ustedes sí escuchan, sí prestan atención pero es bueno recordarles. ¿Listo? Entonces tienen ahí ya el documento en sus manos, pueden descargarlo, léanlo, busquen las palabras difíciles, busquen las palabras claves, ténganlo listo para cuando vayan a ir a hacer la tarea, ya tengan una información previa para poder desarrollarla. Hablando de vocabulario, este corte no necesitan hacer el diccionario para entregar. Como les dije esa vez, ya a partir de aquí hasta su próximo semestre, pueden hacer ese diccionario para ustedes, como un trabajo ya independiente para ustedes, para ir reflexionando en cuánto vocabulario han aprendido. Pero en este corte no van a tener que entregar diccionario como lo hicieron en el primero. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta, algo que necesiten saber ahorita antes de empezar la clase? ¿Sí tengo el micrófono activo? Sí, sí tengo el micrófono activo. Cristian, he tenido problemas de internet sobre unos trabajos que me tocaba el aula de fortalecimiento. Escríbanme los del aula de fortalecimiento que no hayan podido hacer las actividades, envíenme las evidencias, yo envío eso plan apoyar para que ellos me den el acceso, porque ustedes saben que es igual que un aula común y corriente. Si no entregan algo a tiempo, hay que verificar el por qué no lo entregaron a tiempo con evidencias para poder abrirles nuevamente un segundo intento. Entonces, por favor, todos los que tengan un caso parecido al de Cristian, que no hayan hecho las tareas del aula de fortalecimiento, escríbanme para revisar los casos, right? So, people, if there is no questions, let's start. Vamos a empezar. El tema de esta semana, el primer paquete de vocabulario para que tengan en cuenta para su proyecto son las vacaciones. Week 1, right? Section 6A and 6B, dream vacations. So what do you think about holidays and vacations? What is the difference between these two words, right? Where did you go on holidays? Where did you go on vacations? We're going to start right now. So, we're going to see the following flip book, and we're going to pay attention to the vocabulary that we're going to watch, and take notes. Tomen apuntes de todo lo que vamos a ver hoy. Este es nuestro primer paquete de vocabulario. Me dicen porfa si ven el flipbook. Sí, profe, sí se ve. Thank you so much. So, people, today we're going to start having a look about some important tips, vocabulary, and ideas for this vocabulary. Holidays and vacations. Tenemos el primer concepto que debemos tener claro y tener muy pendiente y en cuenta cuando hablamos de las vacaciones en inglés. En inglés tenemos holidays, vacations. Ambas palabras parecen significar lo mismo, pero tienen contextos diferentes.
quiero que tengan en cuenta que cuando yo les hable del inglés universal me refiero al inglés americano, es decir, al inglés que hablamos alrededor del mundo, porque estas variaciones, estas explicaciones que de vez en cuando yo les doy, es porque ustedes saben muy bien que tenemos una isla aparte, un mundo diferente allá, Jurassic World, el mundo perdido de Inglaterra, en donde ellos manejan ciertos conceptos, ciertas palabras de otra forma en cómo se usan en forma general alrededor del resto del mundo. Entonces, esta es una palabra de ellas. Cuando hablamos del inglés universal, el inglés americano, one big difference between vacation and holidays is that we use the word holiday to talk about days that are celebrated by a lot of people. They include religious holidays like Christmas, Rosh Hashanah, Ramadan, etc. So, if everyone that you work with is out of work on the same day, it's not a vacation, it's a holiday. Esta es una primera diferencia. La palabra vacación, vacation o holidays, ambas en español traducen vacaciones, pero en el inglés americano la palabra holiday se utiliza para hablar de aquellos días que son celebrados por varias personas a nivel mundial o a nivel local a modo de un día feriado, right? O la palabra holiday se puede referir a una parte especial del año donde hay varios días para celebrar que no exceden de los 15 días alguna situación especial. Por ejemplo, ya se nos acerca las siguientes holidays, las primeras holidays del año, que son la Semana Santa, de Holy Week. La palabra holiday viene de holy, santo, y day, día sagrado, día santo. Un día feriado. Entonces, cuando hablamos de un día o máximo 8 días de descanso, donde usted no hace lo que hace comúnmente en sus días de hábito, de rutina, a esos días se les llama holidays, right? No hacen parte del paquete de los días de vacaciones como tal que tenemos obligatoriamente si estamos trabajando, si estamos estudiando, pero sí son uno o máximo 8 días que tenemos especiales en donde no hacemos lo que generalmente hacíamos en nuestra rutina diaria. Hablo de que puede ser un día festivo, como tenemos acá miles en Colombia, ya que aquí en Colombia es uno de los países donde más festivos tenemos, por ser un país muy católico y celebrarle un día especial a cada santo que existe. O también hablamos de situaciones o momentos especiales como lo son la Navidad, ¿sí? Que esos son días festivos. ¿Cuántos días festivos tiene la Navidad como tal? El 8, el 24, el 25, el 31 y el 1 de enero. Serían 5 días más o menos que tendrían de holidays dentro de la Navidad. Pero la Navidad cuenta como un holiday casi que desde el 31 de octubre que la gente empieza a decorar Navidad por Dios santo y termina el 28 de febrero y no han terminado de decorar la Navidad. So, esas son situaciones especiales que no las llamamos vacations, pero se llaman holidays porque son días especiales. ¿Get? ¿Cuándo utilizamos realmente la palabra vacations? Las palabras vacations se utilizan cuando tenemos más de 15 días libres de nuestra rutina diaria. Y aquello hablo de lo que siempre hago en mi día a día, sea en la parte laboral, en la parte personal o en la parte estudiantil. Vacations, esa palabra often involve traveling. La palabra vacaciones, vacations, incluye el concepto de viajar. Entonces, si usted va a utilizar la palabra vacations, la gente va a entender dos cosas. Que usted tiene más de 15 días libres y que aparte de eso va a realizar un viaje. So, esta es la gran diferencia entre estas dos palabras hablándolo en inglés americano. Vacation, más de 15 días libres, incluye un viaje, salir de la rutina, hacer algo diferente. Holidays,
un día o varios días especiales del año donde usted no hace nada, pero no necesariamente envuelve el hecho de viajar. Claro que algunos aprovechamos y vamos que al paseo de olla, que a los que viven en Bogotá que se van para Melgar, aquí en Bucaramanga se van para Río Negro, sí, se van para San Gil, pero es un día, 2 días máximo. ¿Right? Esos son los holidays. Now, hoy en día, en estos últimos 10 años que llevamos, bueno, ya más de 20 años que llevamos en este nuevo siglo, la gente ha creado otra nueva palabra. Y esa nueva palabra es esta, staycation. Staycation son vacaciones, tiene los mismos conceptos que las vacations, pero cuando ustedes dicen staycation, la gente va a entender que usted se va a quedar en su casa porque no planeó ningún viaje. Bien sea porque no hubo plata o porque sencillamente quiere quedarse en la casa y descansar. Entonces, esa es la diferencia entre vacations y staycation. Vacation, viaje. Staycation, me quedo en la casa. So, ya tenemos estas tres palabras, right? So, now, ¿qué pasa allá con el Reino Unido? ¿Qué pasa allá con la situación por allá con la reina? Resulta que allá, en el Reino Unido, solamente existe una de esas dos palabras y es holiday. En Inglaterra no vas a escuchar nunca a nadie decir I'm going on vacations. No, ellos dicen I'm going on holidays. So, el uso para este concepto de las vacaciones en Inglaterra es el de una sola palabra, holidays. Por supuesto que si alguien va allá y habla de vacations, pues ellos entienden el concepto, pero ellos nunca van a decir la palabra vacations, siempre dicen holidays. Entonces debemos entender el contexto en el que ellos hablan para poder comprender si hablan de unas vacaciones largas o hablan de un momento feriado, right? So, for example, ellos pueden decir Monday is a holiday, próximo lunes es festivo. Sí, este lunes que viene es festivo. No hay clase, chicos, no se conecten. Los que tienen clase el lunes, no hay clase, es festivo. O podemos decir I'm going on holiday next weekend, me voy de vacaciones la próxima semana y va a tener el significado de esas vacaciones largas, no de un solo día, varios días de descanso. Good. So people, this is like the context in meaning, en la contextualización del significado de estas palabras para que los tengan en cuenta. Finally, we're going to have another extra word. Tenemos también aquí esta palabrita extra que se llama day off. Day off es un día que ustedes dedican para relajarse, un día para no hacer nada de la rutina. Les entró la depre, pelearon con la novia, con el novio, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, se encierran en su pieza y tienen un day off. Day off significa tal cual su palabra lo dice textualmente, un día por fuera de su rutina. No es un festivo y tampoco hace parte de los días de las vacaciones. Es un día que usted decidió tomarse, libre, un día libre. Por ejemplo, la universidad del martes pasado, este martes 16, 17, 13, 14, 15, sí, el 16, estábamos celebrando en la universidad el cumpleaños de la universidad. Si hubiesen estado ustedes en presencialidad, ese día es un day off, es un día que no hay clases. Se toma para participar de los eventos, para escuchar los conciertos y demás. Right? So, people, this is the work on this vocabulary. Esto es lo que vamos a ver en este vocabulario. Now, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a recopilar más información acerca de las diferentes palabras que podemos trabajar cuando hablamos del concepto de las vacaciones. What you're going to do? Vamos a observar el siguiente video y de acuerdo al video van a hacer dos cositas. Primero van a observar el video con detalle, van a ver de qué se trata, van a tratar de escribir en sus libretas, en sus cuadernos, en oraciones en presente simple, qué es lo que pasa en esta escena que les voy a mostrar, qué sucede, qué hace la persona. Y dos, van a buscar vocabulario de todo lo que ven allí. ¿Qué objetos tiene esa persona? ¿Qué hace con los objetos?
cómo se llaman esos objetos en inglés. Porque todo esto se va a relacionar con este tema, las vacaciones. Entonces me dicen si pueden ver el video y si lo escuchan y vamos a arrancar a ver. ¿Sí lo escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Good. Sí, Entonces van a profe. verlo, van a tomar apuntes y van a tomar 2 minutos para escribir lo que ven en presente simple, lo que observan, vocabulario, oraciones. Let's do it. So people, a las 8:35 les pregunto, ¿qué vieron? Vocabulario, oraciones en presente simple sobre el video. So what happened? Si a alguno de ustedes el video se le vio borroso o algo porque me han comentado varias veces, les voy a copiar aquí el enlace para que lo puedan ver allá en casa. De todas formas, allá en su material, en el Flipbook, ustedes le dan clic al Flipbook y lo pueden ver también. Acabo de compartírselos acá, entonces voy a ir por agua, 2 minuticos, véanlo, vayan tomando apuntes, miren vocabulario en inglés y ahorita hablamos de ello. ¿Listo? Ready? So, who wants to participate? A ver, ¿quién me habla de lo que vio? What do you see there? What do you see in the video? Let's see. Profe, pero pues lo que yo vi es que pues él pues estaba organizando la maleta, ¿no? Que Yeah. tenía para un viaje, pero pues no, todos los materiales, pues lo que la ropa, todo lo que pensaba llevar, pues no, sí, o sea, no le cabían en la maleta como tal. Entonces, pues le tocaba ponerse a organizar bien todo para que pues le cupiera en la maleta. Good. ¿Y what was he preparing? ¿Qué estaba preparando? ¿Era una maleta de vacaciones o de qué era? ¿Sí era vacaciones o no? Sí, era como de No. vacaciones. Yeah, it's about vacation. Why? What kind of objects do you identify? ¿Qué tipo de objetos identifican en el video? Que le digan Como unas bermudas. ya, de bermudas, de short pants, de t-shirts, de colorful t-shirts, las camisetas de colores, el chingue de baño, right? The swimming suit, parecido al de Homero, vean. Right, so he was on holidays. ¿Y para dónde creen que se va? Where does he go? Para la playa, ¿no? To the beach, yeah, right. Va para un lugar cálido, ¿cierto? Porque lleva toalla, lleva chingue de baño, lleva shorts, lleva camisetas coloridas. So those are vocabularies that we're going to work on. Esos son esos paquetes de palabras que van a incluir ustedes dentro de este concepto, las vacaciones. So what we have the suitcase, tenemos las maletas. ¿Sí están viendo el flipbook con las imágenes? So I guess it is. ¿Sí están viendo el Sí, flipbook? sí, Imágenes. profe, sí, profe. So, tenemos la palabra maleta, pero en español ustedes saben que tenemos muchas maletas diferentes. Bolso, cartera, mochila, morral, right? En inglés también existen todos esos diferentes tipos de vocabulario para esos diferentes objetos, pero las maletas de viaje siempre van a llamarse suitcase.
Hay una palabra que se llama luggage, se escribe L-U-G-G-A-G-E, luggage, o baggage, B-A-G-G-A-G-E, que significa maletería. Y también se utilizan en el concepto de los viajes, las vacaciones. Pero allí esas dos palabras hablan es en general de todos los tipos de maletas, right? So, but we have the suitcase. Si vieron, Mr. Bean llevaba comida en lata. Eso es muy tradicional en muchos países porque a donde van hay veces que es muy costosa la comida o como nosotros utilizamos acá la expresión, le ven cara de gringo y le cobran de más. O vayan a Santa Marta y tómense en una cerveza de 40.000 pesos, ¿cierto? Súper exagerado. Entonces hay gente que saben que se aprovechan de los que son turistas y prefieren llevar su comida enlatada o su comida preparada, right? O if the traveling is longer, si el viaje es largo, pues también tienen comida para picar. Good. Now, clothes, todos los tipos de ropa, pero de acuerdo al lugar a donde yo voy, according to the place, according to the weather, el clima, puedo llevar un estilo de ropa distinto. Good. What about transportations? ¿Qué tipo de transporte utilizamos cuando viajamos? For example, we have the planes, we have the buses. If you travel by motorcycle, good. Si tienen carro, well, you travel by car. Pero si vamos por el mar, ¿qué tipo de transporte usamos? A boat. Uy, pero es que llegaría cansadísimo a donde yo vaya a llegar. Porque resulta que la palabrita boat se refiere al bote ese que yo manejo con los remos, manual, right? Más bien nos vamos en uno que tenga motor y lo llamamos ship, un barco, right? Un barco, un crucero, un yate, right? Good. So this is vocabulary. If you can notice, el concepto de las vacaciones maneja muchas cosas por dentro. Manejar los diferentes tipos de ropa, los diferentes tipos de transporte, las maletas, la comida, también lo que hacemos, ¿cierto? ¿Qué hacemos en nuestras vacaciones? Pues first we stop studying, paran de estudiar o falta el que quiere adelantarse y hace un intersemestral, un vacacional. We go to dance, we go to the beach, we go to shopping malls, play sports, we visit friends or we visit families, right? Visitamos familiares, amigos, vamos de compras, hacemos lo que generalmente no podemos hacer en nuestro día a día. Y pues los que no tienen plata y están en la staycation, pues hacen lo de Bob Esponja, ¿cierto? ¿Qué es eso? Hacer los deberes. Los quehaceres del hogar, los deberes del hogar. Good. So, esta palabrita do the chores, se pronuncia chores, chores, como fuéramos a decir los pantalones, los chores. Do the chores significa todas esas palabras en una. Que lavar, que planchar, que trapear, que barrer, que aspirar, que limpiar el polvo. Todas las quehaceres del hogar se resumen en una sola palabra, es esta. Do the chores, hacer los quehaceres. So good. So these are activities. What else do we do on holidays? ¿Qué más hacen ustedes en vacaciones? What else? Nothing more? ¿Nada más? Ver series. Okay, you watch series. You sleep. Unos aprovechan para dormir, unos para ver series, adelantarse, unos para leer, right? Good. So, many or plenty of ideas. Y por supuesto, lo último, pero no menos importante, de transport, de visa o de visa, pasaporte, visa, dinero se necesita, tickets, good weather, buen clima, ¿verdad? No vamos a viajar en medio de tormentas ni nada. Generalmente when we travel, cuando viajamos, escogemos un clima opuesto al que vivimos, right? So, some people go to the beach, some people go to Bogota, some people travel to Alaska. For example, I love cold weather. Yo amo el clima frío. Yo prefiero viajar a Alaska, a Canadá, aquí a Bogotá cuando no hay más money. Un clima que sea frío. Me encanta el frío. Pero la gente que está en el clima frío, por ejemplo, viaja a Melgar, viaja a Santa Marta, viaja a Miami, en la Florida, right? Buscan el clima opuesto. And of course, we did
we need to check and understand this vocabulary. Entonces, todo este vocabulario es el que pueden utilizar para hablar de este tema. Now, vamos a incluir los conceptos gramaticales de la semana. The first one, the adverbs of frequency. Vamos a hablar sobre los adverbios de frecuencia, but first we need to understand what is an adverb and when do you use them and how do we use them. ¿Qué es un adverbio? ¿Y qué es un adverbio de frecuencia? ¿Quién me puede decir? Como algo que escriba cada cuánto hacemos algo, una acción. Good. Eso es un adverbio de frecuencia, muy bien. ¿Qué es un adverbio entonces? Un adverbio is a special word that modifies the verb. Los adverbios son palabras especiales que modifican a los verbos. La palabra adverbio viene de ad, junto, y verbio, verbo, junto al verbo. Entonces ahí también nos da una pista de cómo en dónde debe ir esa palabra. Los adverbios modifican la forma en cómo yo realizo la acción. Y en este caso, hablando de los frequency adverbs, they are special words which tell us how often we do the action. We use them in present simple, of course, to make descriptions about the times we do the activities in our daily life, in our routine. Son estas palabras especiales que nos indican en este término de frecuencia la cantidad de veces que yo hago una acción, qué tanto o cada cuánto yo realizo una actividad. Por eso se llaman adverbios de frecuencia. Más adelante van a conocer otros como adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, etcétera, etcétera. ¿Right? Estos son los que nos dicen qué tantas veces yo hago una actividad en mi rutina diaria. Now, talking about them, we have a lot of them. Tenemos muchas palabras que ustedes ya conocen, ya saben. For example, always, usually, normally, generally, occasionally, seldom, never, rarely, sometimes, often, frequently. Todas estas palabras son adverbios de frecuencia. ¿Qué significan? What is seldom? Seldom es igualito a rarely. ¿Qué significa seldom? Como rara vez. Raramente, ¿cierto? Often es igualito a frequency. Seguido. A veces, de vez en cuando. Todas ellas tres significan a veces, de vez en cuando, frecuentemente. Never, nunca. Normally, generally, usually, todas ellas tres son sinónimos, son usualmente, normalmente, generalmente. Occasionally, ocasionalmente. Todas estas palabras nos están indicando como una frecuencia, ¿cierto? Nos están diciendo más o menos cuántas veces yo hago una acción. Pero dentro de lo que se llaman los adverbios de frecuencia, vamos a tener una pequeña clasificación que vamos a estudiar hoy. So, the adverbs of frequency. Ellos se clasifican en adverbios indefinidos y definidos. Vamos a empezar con estos, con los indefinidos. Ya los acabamos de ver. Ay, es eso de que always, que never, que rarely, que etc. ¿Por qué se llaman indefinidos? Se llaman indefinidos porque me explican una frecuencia, sí, ellos me dicen más o menos cada cuánto yo hago una acción, pero no me explican exactamente qué tantas veces. O sea, yo cuando digo always, digo siempre, pues la gente entiende que sí, que siempre. Pero ese siempre no necesariamente significa las 24 horas, los 7 días a la semana, ¿cierto? Si yo digo que yo siempre estudio, no quiere decir necesariamente que yo me la paso desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche estudiando de lunes a domingo. Entonces, por ello, estas palabras nos explican una frecuencia, pero en un porcentaje más o menos allegado. Por eso lo llamamos indefinidos. Now, here we have the words.
fíjense que tenemos esta pequeña clasificación. Todos ellos aquí están como en azul y todos estos aquí están como en rojo. Y dejé aparte uno de los de azul y lo voy a marcar como en negro. Y vamos a ver por qué. Todos los que están en el círculo azul se consideran positive adverbs of frequency. Se consideran adverbios positivos porque me indican que, de acuerdo a su porcentaje, que la frecuencia con la que yo hago esa actividad está en crecimiento, es positiva, es algo bueno. Estoy hablando que esa acción yo la hago con una frecuencia positiva, o sea, bastante. Mientras que los que están abajo me indican que la frecuencia es casi nula, que es escasa, es rara a la vez, es poca a la vez que yo hago esto. Por eso los de abajo se consideran adverbios negativos de frecuencia. Ahora, sometimes, ¿por qué lo dejé a un lado? Resulta que sometimes es como un caucho. Así como cuando uno les dice a ustedes, venga, ¿cómo están? ¿Sí entendieron? Y ustedes más o menos es un caucho, ¿cierto? O saben o no saben, pero el más o menos es un caucho. Ahí no se sabe si sí o si no, right? Entonces, sometimes es un 50-50, es una palabra que me dice, a veces sí, a veces no. Entonces la gente queda como que en las mismas. Si alguien les dice a usted, ven, ¿cuántas veces vas al gym? Tú dices, yo a veces voy al gym. Entonces la gente queda como que, o sea, como que a veces sí, a veces no. Como que no tiene una frecuencia ni positiva ni negativa, es muy neutral, right? Pero también se considera un poquito más positiva que negativa. Now, esa es una pequeña característica que debo identificar de estas palabritas. Algunas se consideran positivas, otras negativas. Es una pequeña característica que debo tener en cuenta al momento de hablar de mis acciones, de lo que yo hago en mi día a día. Otra característica es que estas oraciones, estas palabritas, para utilizarlas dentro de la oración, yo tengo que acordarme de esta regla número 1 que les dije al principio. ¿A dónde van puestos los verbos? ¿Qué significa la palabra adverbio? Cerca al verbo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con estas palabras? ¿A dónde deben ir dentro de una oración? Verbs must go near the verb. Cerca al verbo. Siempre deben estar a un lado del verbo. Sea al lado izquierdo, al lado derecho, en algún lado cerca al verbo deben ir estas palabras. But, como siempre, tenemos dos pequeñas clasificaciones. Cuando hablamos del verbo to be, yo debo poner primero al verbo to be y luego poner cualquiera de estas palabras. Right? For example, si yo digo que yo soy siempre una buena persona, yo en español digo yo siempre soy una buena persona o yo digo yo soy siempre una buena persona. En español no importa el orden. En inglés debo acordarme que la palabrita, ese adverbio de frecuencia debe ir después del verbo to be. I am always a good person. Siempre soy una buena persona o soy siempre una buena persona. Esa es la primera, right? Entonces, primera reglita. ¿Dónde está el adverbio? Está al lado del verbo. En esta situación, al lado que después del verbo to be. Siempre cuando vayan a hablar del verbo to be, el adverbio debe ir después del verbo to be. Good. What happened to the others? ¿Qué pasa con los otros verbos? With the others, well, we take the other part. Con los otros vamos a usar la misma estructura que hablamos en español, donde el adverbio va primero, antes que el verbo. Right? For example, si en español digo yo nunca trabajo hasta tarde, en inglés va a llevar ese mismo orden. Yo never work late. I never work late. Yo nunca trabajo tarde. Y tenemos al adverbio escrito antes del verbo.
Good. So, esa es la primera reglita que debo acordarme con estos adverbios indefinidos. Ellos deben ir siempre al lado del verbo. Cuando hablamos del verbo to be, lo ponemos después del verbo y con otros verbos antes de ese verbo. 1 minute, 1 minuto. A ver, el que quiera participar, regáleme algo de su rutina utilizando los adverbios. For example, I always watch Netflix as soon as I finish work. Siempre veo series en Netflix después de que termino de trabajar. Always. Or for example, I always play with my dogs as soon as I have the chance. Siempre juego con mis mascotas tan pronto tengo la oportunidad. Son mi pausa activa, son los que me ayudan a levantarme de esta silla. Now you, ustedes, ¿quién me regala oraciones? I sometimes go to my grandma's house. Perfect. I sometimes go to my grandma's house. Muy bien. Yo de vez en cuando, a veces, voy a la casa de la abuela. Good. ¿Quién más? Who's next? ¿Qué otra? A ver, otra. Otra y seguimos. I usually Ajá. eat at breakfast to the morning. Ok, I usually eat breakfast. I usually eat breakfast. ¿Y qué dijiste después? With the morning. In the morning. In the morning. In the morning. Very good, very good. I usually eat breakfast in the morning. Very good. Nice. That's it. Tenemos el adverbio usually antes de la palabra eat. Y acordémonos que estas palabras de breakfast, de dinner, de lunch, pueden ir con las palabras have, take, eat, prepare, etc. Good. Simple like this. Esta era nuestra regla número 1. Siempre, siempre debo ubicar estos adverbios de esta lista de los indefinidos antes o después del verbo de acuerdo al verbo que estemos hablando. Now, second important rule, segunda regla súper importante, chicos, no se nos puede olvidar. Resulta que como ya hablamos, some adverbs are positive, some of them are negative, so the second rule says never use adverbs in negative sentence. Nunca utilicemos adverbios en oraciones negativas. No importa si el adverbio es positivo y mucho menos si es negativo, vamos a utilizarlos en oraciones negativas. ¿Por qué? Resulta que vamos a tener primero un análisis con los positivos. Imagínense que yo tengo la oración yo trabajo frecuentemente. Frequently work on Sunday. Yo frecuentemente trabajo los domingos. Sí, yo me siento a calificarles a ustedes, a revisar cosas. Yo trabajo frecuentemente los domingos. Ahí la oración está siendo positiva. Estoy usando un adverbio positivo, frecuencia. Está en positivo. Si yo quiero negar una oración que tiene un adverbio positivo, la negación va antes del adverbio. Y yo diría, I don't frequently work on Sundays. Pero al hacer esto, todo esto de don't frequently va a tener un significado completamente diferente a lo que quería tener la palabra frecuentemente. Si ustedes estaban diciendo que frecuentemente trabajan los domingos, la gente va a entender que más o menos 4 de 6 domingos ustedes trabajaban, que los otros 2 los descansaban. Pero si ustedes dicen, I don't frequently work on Sundays, yo no trabajo frecuentemente los domingos, la gente no va a entender que están hablando de este porcentaje. La gente inmediatamente va a entender que ustedes están diciendo que rara vez lo hacen. Es decir, la oración empieza a tener un concepto negativo. La gente va a entender lo opuesto de lo que usted quiere explicar. So, people, in English, people like to be easy. A la gente en inglés les gusta las cosas sencillas, directa al grano y lo más fácil.
En vez de enredarnos queriendo decir un adverbio que está positivo, queriéndolo decir en negativo, para eso tenemos los adverbios negativos. Otra cosa que podemos acordarnos es que cada uno de ellos es un opuesto del otro. Si always es el 100%, su opuesto será el nunca, 0%. Si yo quiero hablar de usually o frequently, que son sinónimos, en algo negativo, pues va a ser rarely o seldom, ¿sí? Si yo quiero hablar de often, occasionally es opuesto. Entonces, para cada adverbio positivo hay un adverbio negativo que lo puede reemplazar sin necesidad de ponernos en esta tarea de estar negándolos. Entonces, con los adverbios positivos no hay necesidad de escribirlos en oraciones negativas porque para eso tenemos adverbios negativos. Y ahora, es imposible negar lo que ya está negado. Entonces, si yo digo, I never work, yo nunca trabajo, yo ya estoy diciendo que no hago la acción, ya la estoy negando, entonces no necesito negarla, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a este I never no, pues le pongo una negación? ¿Qué quiero decir? ¿Qué me querrán entender? Si yo digo, I don't never work, I don't never work, yo no nunca trabajo, ¿qué me va a entender la gente? Pues si yo digo, yo no nunca trabajo, pues la gente va a entender lo contrario, que sí lo hago, porque se acuerdan esa reglita de matemáticas que me dice que menos por menos es más. Esto sucedería, entonces en este caso, la gente no va a entender lo negativo, sino por el contrario, va a entender que siempre lo estamos haciendo. Yo no nunca trabajo, entonces siempre lo hace, right? Entonces, por este motivo, chicos, por esta razón, es que nunca debemos utilizar los adverbios en oraciones negativas. Ellos porque pierden su aspecto positivo y los negativos porque se convierten en positivo. Entonces no tendría sentido decir las oraciones, right? So, these are the two tips that you're going to find down here in the flipbook. Aquí en el flipbook van a encontrar esas características para que las estudien luego y van a encontrar otro vocabulario, palabritas adicionales para agregarle a esos adverbios de frecuencia que ya conocemos. Entonces, miren, con generally podemos decir usually, normally, todos ellos son similares. Often, frequently, sometimes, siempre es el 50-50. Occasionally, seldom, tenemos esta otro, hardly ever. Seldom, hardly ever y rarely significan lo mismo. Y vamos a acordarnos de dónde se usan. Antes de cualquier verbo, después del verbo to be. Get? So this is about the indefinite adverbs. Esos son los adverbios indefinidos. Now, any questions? ¿Alguna pregunta? Not at all. Now let's pay attention to these ones. Vamos a mirar ahora estos. Los adverbios definidos de frecuencia. Los adverbios definidos de frecuencia se llaman así porque, contrario a los indefinidos, estos sí me van a explicar a mí una situación exacta, algo que sí es exacto a lo que yo quiero saber sobre la cantidad de veces que yo hago alguna actividad. Por eso ellos sí se llaman definidos, porque me definen exactamente la cantidad de veces que yo realizo una acción. So now we're going to start talking about them, right? The definite, los definite adverbs. Uy, vean, mis lecciones se las presento con mucho gusto. Adverbs escribí. Adverbs, Miguel. Definite adverbs, right? So, ellos también van a tener unas reglitas especiales para ser utilizados dentro de la oración, pero va a ser un poco más sencillo que lo que acabamos de ver con los otros. Primero vamos a mirar qué significan cada uno de ellos y luego vamos a mirar cómo se usan dentro de una oración. Right? So first start
Voy a separar estos aquí un ladito, ya luego los vemos. Vamos a empezar con estos. Si se dan cuenta, aquí tenemos unas palabras. Dicen number, times, time of period, periodo de tiempo. Tenemos esta palabra 11, el twice, que su pronunciaciones correctas son once, twice. Luego tenemos que 3 times, 4 times. ¿Qué significa esa palabra 11? ¿Quién sabe? What is once? La palabra 11. Uno. Sí, una. Una O vez. una vez, ¿no? Eso. Ojo, sí, muy bien. Una vez. Dentro de esa sola palabrita tenemos estos dos significados. El número 1 y la palabra vez. Once se pronuncia once y significa una vez. Si quiero decir 2 veces, yo digo twice. Y ya la palabra dentro de su significado tiene estos dos. 2 veces. A partir del número 3 y de ahí en adelante, yo simplemente digo la cantidad, digo un número y pongo la palabrita times, que en este caso la palabra times no significa tiempos, sino significa veces. Y ahí tenemos nuestro primer pedacito del adverbio. Y es definido porque me está diciendo el número exacto de veces que yo hago algo. Entonces yo puedo decir, yo escribo poemas una vez. Ya. Yo voy al baño 2 veces. Ya. Estoy diciendo una frecuencia exacta. Pero, chicos, si quiero ser aún más exactos, yo voy a utilizar estas frases. Y a estas frases las llamo frases de tiempo, porque tienen un determinante que es el a, en este caso, y tienen la palabra que indica el tiempo. Día, semana, mes, año. Aquí podemos meter las partes de la hora, ¿sí? Entonces yo puedo hablar de segundos, yo puedo hablar de minutos, yo puedo hablar de horas, right? Obviamente en singular. Ya les voy a explicar el por qué. Y dentro de los periodos de tiempo también podemos tener las partes del día, ¿sí? ¿Cuáles son las partes del día? ¿Quién se acuerda? In the morning, Mañana, Morning. tarde y noche. the afternoon, perdón, antes del afternoon hay otra. At noon, in the afternoon, in the evening y at night. Estas son las partes del día. Entonces fíjense que no solamente es la mañana, la tarde y la noche. Tenemos la mañana, in the morning. Incluso esa palabra incluye lo que nosotros llamamos madrugada. In the morning significa la madrugada o la mañana. At noon, el mediodía. In the afternoon, después del mediodía, es decir, la tarde. In the evening, la noche, tarde-noche. Y at night, la noche. ¿Cuál es la diferencia en estas dos, chicos, en cuanto a contextos? Ojo. Evening se utiliza en Inglaterra durante toda la noche. En Inglaterra no utilizan la palabra night. Esa night es muy rara vez que la escuchen. Para todo ellos dicen evening. Entonces se dice, me voy a ver con mi novia a las 9 de la noche. Dicen at 9 in the evening. A las 9 in the evening. La palabrita evening es como la noche en Inglaterra. En Estados Unidos sí existen las dos, pero la palabrita evening se utiliza más o menos desde las 5 hasta las 7 de la noche. Y la palabra night se utiliza después de las 7 de la noche, como 7 y 1 segundo y 1 minuto hasta la medianoche. Right? Esa es la diferencia dentro del uso. También, y eso que muchos están teniendo esta pequeña falencia, y es que, por ejemplo, cuando me quieren saludar a mí en la noche en un mensaje, me dicen good night. No, chicos, acuérdense que good night es buenas noches de que me voy. Para saludar en la noche, escuchen cada vez que yo los saludo cuando empezamos la clase. Yo digo good evening, buenas noches, right? Evening. Y les saludo eso porque estamos en el proceso de la noche de saludar. Good evening.
En el saludo de la noche es good evening, no good night. Es otra pequeña diferencia con estos. ¿Listo? Now, ahí tenemos periodo de tiempo y con estos, con segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año, siempre vamos a utilizar el determinante a. Y con la hora, el an. ¿Por qué? Por el concepto de el sonido consonante, vocal consonante, que ya habíamos hablado cuando hablamos de los determinantes a y an. Ahora, ¿qué significan estas expresiones de tiempo? Al segundo, al minuto, a la hora, al día, a la semana, al mes, al año. Y fíjense que utilizando estas frases de tiempo, yo voy a poder ser aún más específico para indicar cuántas veces y en qué periodo de tiempo yo hago las actividades. Entonces yo puedo decir que yo voy al baño 2 veces al día. Ah, la gente me entiende. Pero si tiene estreñimiento, alguna enfermedad más complicada, pues dice, yo voy al baño 2 veces a la semana. O si tiene diarrea, yo voy al baño 2 veces al minuto o a la hora. ¿Sí? Entonces, estas expresiones por eso son adverbios definidos de tiempo, porque me explican un tiempo más exacto de veces que yo hago algo. Con las expresiones de aquí abajo no necesito poner el a, porque ya tienen dentro de ellos un determinante, que es in the morning, at noon, in the y at. Entonces aquí con ellos no necesito poner ni la a ni la an, right? Es lo mismo, yo puedo decir que estudio francés 2 veces en la tarde, una a las 3 y una a las 5. Que yo voy a visitar a mi novia una vez en la mañana, once in the morning. Estas son esas expresiones definidas de frecuencia. Now, ¿cómo van a funcionar en una oración? Súper fácil. Primero, yo puedo escribir la oración normal y después agregarle este adverbio. O puedo empezar diciendo el adverbio, usar una coma y escribir la oración. Vamos a mirar los ejemplos. Supongamos que yo estudio francés. ¿Listo? Esa es una parte de mi rutina diaria. Realmente yo en estos momentos estoy estudiando coreano. Francés lo terminé de estudiar hace como 20 años. Yo estudio francés. Esa es una rutina. Profe, ¿cuántas veces estudia francés? Bueno, voy a ponerle un adverbio definido para que sepan. Entonces yo digo, yo estudio francés 2 veces al mes. ¿Quién me completa esa frase adverbial? ¿Quién me regala ese adverbio? 2 veces al mes. ¿Cómo escribo acá? I study French. Twice, muy bien. ¿Y cómo digo al mes? A month. A A month. month. Excelente. A month. Punto. Listo. Yo estudio francés 2 veces al mes. Esa es la primera forma de usar estos adverbios. La segunda forma es empezar con el adverbio, que ya sabemos que es twice a month, pero antes de poner la oración, yo debo poner una coma. Ojo con esto, en inglés es muy importante la escritura. Por eso se los estoy enseñando. Entonces, cualquiera de las dos formas las puedo usar para hablar de estos adverbios. I studied French twice a month o twice a month I study French. Cualquiera de las dos formas me sirven con cualquiera de estas expresiones de tiempo. Por ejemplo, voy a ser más específico. Yo digo que yo la estudio 2 meses en las mañanas. Entonces digo, I study twice in the morning. In the morning, a month. 2 veces en las mañanas al mes. Entonces yo puedo crear un adverbio más complejo, más larguito, con más información, metiéndole 2 adverbios de estos. Y irían de esta forma. De lo más detallado a lo más general. ¿Sí? De lo más detallado
a lo más general, de lo más específico a lo más general. Y esta es la forma como utilizo estos adverbios, chicos. Now, resulta que estos que están aquí, día, semana, mes y año, ellos pueden ser reemplazados por las frases que están al frente, pues por las palabras que están al frente. Porque resulta que estas palabras, al tener esta terminación LI, encierran a estas dos palabras en una sola. ¿Qué quiere decir? Que en vez de decir al día, pues yo digo diariamente. A la semana, semanalmente. En la mañana, en el mes, mensualmente. Y al año, anualmente. Vean, acuérdense de esto. Todas las palabras que terminen en L y en Y en español terminan en mente. Por eso acá decíamos usualmente, frecuentemente, ocasionalmente, etcétera, etcétera. Right? Pasen acordando de todos estos pequeños tips que yo les voy dando. And that's it, people. Entonces yo puedo decir acá, I study French twice a month, como también puedo reemplazar ese a month por la palabra monthly y tiene el mismo significado. Yo estudio francés 2 veces al mes. Yo estudio francés 2 veces mensualmente. Good. Clear. ¿Entendimos este paquetico? Me aterran cuando se quedan en silencio. Ahí dice un poema de Neruda, me gustan cuando callan porque están como ausentes. Pero en este caso no me gusta porque no sé si saben o no saben, aprendieron o no aprendieron, chicos. Recuerden, si no entienden, digan, profe, no entiendo, me repite y yo con gusto repito. Is it clear? I guess so. Supongo que quedó claro porque nadie dijo nada. ¿Sí quedó claro? ¿Entendieron? Yes, teacher. Good. So, every. Now vamos a mirar la palabra every. Resulta que la palabra every también se puede utilizar parecido a lo que acabamos de hacer con periodos o frases de tiempo, pero en este caso no vamos a usar frase como tal, sino solamente el periodo de tiempo en singular. En este caso, la palabra every va a tomar el significado de todos. Todos. Y de acuerdo a la palabra de periodo de tiempo que le ponga al lado, pues va a significar todos más ese periodo de tiempo. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, todos los segundos, todos los minutos, todas las horas. Cualquier periodo de tiempo de esos que vimos se pueden usar acá. Pero la palabra no se les vaya a ocurrir poner ese. No. Resulta y pasa que en español nosotros tenemos esa situación. Nosotros decimos todos los días, nunca se regó el vaso, todos los días, todas las mañanas, todos los meses. Pluralizamos el periodo de tiempo. En inglés no necesitamos pluralizar. Ya la palabrita every tiene la pluralización. Por lo tanto, la gente ya va a entender que esta palabra está en plural. Otro error que cometemos es pegar el every con la palabra del periodo de tiempo. No, van separaditos, ¿sí? Ustedes escriben every, dejan un espacio y escriben la otra palabra. Y ya con esto estoy explicando otro periodo de tiempo definido. Por ejemplo, digamos que yo sigo estudiando francés todos los días, entonces yo puedo decir I study French every day. Every day. Todos los días. Right? Todos los días yo estudio francés. No voy a escribir la oración completa. I study every day. Ustedes estudian todos los días de lunes a sábado. I study every day. Punto. Por supuesto, yo también puedo escribirlo de la otra forma. Every day, I study. Punto. Esto del orden de la oración aplica para cualquiera de los adverbios definidos. Y ya, ahí tenemos nuestro segundo paquete, el every, más un periodo de tiempo. Now, para terminar, tenemos estos otros, que son el every, nuevamente el every,
pero en esta ocasión fíjense que hay un pequeño cambio. ¿Cuál es ese cambio? ¿Quién me lo dice? Hay dos cambios. ¿Cuáles son? Que se le añade el número y terminan las palabras con S. Muy bien. En esta ocasión, cuando ustedes vayan a utilizar un número en medio de la palabra every y el periodo de tiempo debe ponerse en plural obligatoriamente porque estoy dándole una cantidad exacta. Entonces, como yo ya tengo un número acá, ese número me obliga a que el periodo de tiempo tenga una S. Entonces, acá lo mismo, segundos, minutos, horas, mañanas, todas esas palabras van a ir en plural acá. Y en este caso, la palabra every ya no tiene el significado de todos, va a significar cada. Entonces, si yo digo every 2 days, ¿qué estoy diciendo? Cada 2 días. Ya estoy siendo un poco más específico con esa oración. Ya no estoy diciendo que son todos los días, profe. No, no son todos los días. Yo estudio cada 8 días, cada 5 días, cada 3, cada 4. So, attention to these examples. Miren estos dos ejemplos. Ejemplo, I take my pills. Yo tomo mis pastillas para la locura every day. Todos los días. I take my pills every day. Tomo mis pastillas de vitamina C para no enfermarme todos los días, de lunes a domingo. Pero el doctor me dice, no, no tome tanta vitamina C porque le puede hacer daño para los riñones, que tal cosa, que la otra. Entonces él le dice, no, mejor tómeselas cada 2 días. Entonces en ese caso digo, I take my pills every 2 days. Ya no es de lunes a domingo, sino lunes, miércoles, viernes, o día por medio, o cada 3 días, etc. Good. So, esta es la forma en cómo voy a utilizar los adverbios, chicos. Tenemos adverbios definidos, adverbios indefinidos. Cada uno tiene una posición en el lugar de la oración. Los indefinidos van antes o después del verbo. Los definidos van antes o después de la oración completa. Y ya con ellos estoy hablando de la cantidad de veces que yo desarrollo una actividad. Good. So this is the first part. Esta es la primera parte gramatical que voy a empezar a enlazar con el vocabulario de las vacaciones y con lo que ya hemos aprendido, el presente simple. Good. Voy a guardarle la imagen, se las voy a compartir por el grupo, pues por la misma explicación acá. Se las voy a poner allí para que la tengan. Now, si quieren entrar más a profundidad en el tema, aquí hay un video, ustedes le dan clic allí a la URL y les va a aparecer un video en YouTube que les va a explicar con ejercicios lo que les acabo de enseñar de esta primera parte. Right? Now, en el enlace de las prácticas, recuerden que estos ejercicios son para que ustedes repasen, no son obligatorios hacerlos, pero se los recomiendo que los hagan. Allí encuentran también un enlace para repasar los adverbios definidos y los indefinidos. Y la estructura gramatical, cómo van, los significados, etcétera, etcétera. Siempre traten de seguir esta página, chicos. Es espectacular. Es una página muy bien creada y tiene todo, reglas gramaticales, vocabulario, ejercicios para aprender, para escuchar, para leer, para todo. Right? Eso se la recomiendo mucho y siempre la van a ver conmigo. Yo la voy a estar utilizando casi siempre. Now, let's talk about the last topic. En este concepto, este último tema gramatical, vamos a tener una pequeña tarea de investigación. Yo les voy a explicar cómo es el concepto de las estructuras y de las respuestas a estas preguntas, pero ustedes deben estudiar este flipbook por su cuenta allá en casa. Aquí dice cada WH, cómo es su estructura, hay ejemplos para que los lean, para que los estudien y para que los practiquen por su cuenta.
right? Yo les voy a explicar acá en clase cómo se crean las preguntas y cuando ustedes vayan y estudien todo esto, le pueden dar clic al mensaje del video y pueden encontrar nuevamente a Woodward con ejercicios prácticos para repasar las preguntas, right? Entonces, este es el pequeño trabajo de investigación que tienen. Es trabajo de práctica, no necesitan entregar nada. Vamos ahora a aprender las preguntas. So, if you can notice on the first term, en el primer nivel, en el primer corte, aprendimos las oraciones en positivo, aprendimos las oraciones en negativo, las estructuras con el verbo to be, con los demás verbos. Now we're going to have the same, but with the following things. Vamos a hablar de las questions. Y al igual que en español, las preguntas están divididas en dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Hay preguntas que se responden con sí o no y otras que sí se le completa, ¿no? Muy bien, las yes, no questions, que eso que vendrían siendo ese tipo de preguntas. Preguntas cerradas, ¿sí? Las famosas preguntas cerradas, cuando nos dicen, préstenle atención a las preguntas cerradas. El examen tiene solo preguntas cerradas, las más fáciles del mundo, porque solamente es responder falso, verdadero, sí o no, right? Esas son las famosas yes, no questions, las preguntas cerradas. Pero también tenemos nuestras famosas preguntas abiertas y es ahí donde entran las WH questions, right? Entonces vamos a analizar la estructura gramatical y cómo respondemos ante cada una de ellas, pero la tarea de ustedes es estudiar cómo se responden y qué significan cada una de esas famosas WH. Get? Let's start with the easiest one, the yes, no questions. Las preguntas yes, no question, como las WH, van a tener dos estructuras que debemos tener siempre en cuenta. Por supuesto, la estructura que se usa con el verbo to be y la estructura que se usa con los otros diferentes verbos, right? Siempre vamos a tener esta doble división, las del verbo to be y las de los demás. Now, what is the grammar structure with yes, no questions with verb to be? When you start with verb to be, ustedes arrancan con el verbo to be, utilizan el sujeto, ponen un complemento y en inglés es supremamente importante que si es una pregunta, terminen con el símbolo de pregunta. Es supremamente importante eso. So now, por eso en una pregunta como, oye, ¿estás bien? Yo empiezo con el verbo to be. Are you okay? Are you okay? Y termino con el interrogante. ¿Estás bien? Fíjense que es similar a como yo lo hago en español. ¿Estás bien? Solo que en español yo no digo el sujeto. Lo puedo omitir. En inglés no se puede omitir. Debemos escribirlo de esta forma. O incluso en español podemos preguntar con la misma estructura positiva, solamente que cambiamos el tono y se nos vuelve pregunta. ¿Tú estás bien? Miren, la oración gramaticalmente tiene un aspecto positivo. Tú estás bien. Pero cambio el acento, la forma de pregunta, de decir la oración y se me convierte en pregunta. ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? Estoy preguntando. En español no importan tanto los órdenes. En inglés, sí. Y este es el orden con el verbo to be. Now, por eso tenemos también para she, para he, para it. Is she okay? Is she happy now? ¿Está feliz ahora? Is she happy now? Are they doctors? Are they lawyers? ¿Son ellos abogados? Are they lawyers? Ese es el orden de las preguntas con el verbo to be. Now, las respuestas. ¿Cómo hago para responder? Well, son preguntas de yes, no. La respuesta es un yes o un no. Fácil, ¿cierto? Si yo les digo, ¿están bien? Ustedes dicen sí, no. Pero en inglés tenemos que ser muy precavidos con eso, chicos. No solamente puedo decir yes y ya.
No solamente puedo decir no y ya, porque estamos siendo groseros con las personas, estamos cortando la conversación y estamos evitando que la otra persona quiera sentir las ganas de continuar hablando con nosotros. Entonces, ojo, en inglés es muy grosero solamente responder yes o no, y precisamente con estas palabras debemos responder de forma completa. Y esa forma completa es como les estoy escribiendo acá. Si les preguntan, are you? La respuesta va a ser I am o I am not. Sea positivo o sea negativo. Are you? Ok. Yes, I am. No, I am not. Sí lo estoy. No lo estoy. Is she happy now? Yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. Are they lawyers? Yes, they are. No, they aren't. Esas son las respuestas cortas para preguntas diferentes a las abiertas, para las preguntas cerradas. Sí, ellas quieren saber si sí o si no, pero no quieren que la gente responda tan corto, porque lo van a tomar de una forma negativa. Good. Entonces sí, por supuesto, hay palabras cortas que se pueden utilizar y se pueden aprender, pero poco a poco ustedes las van aprendiendo. Por ejemplo, el yeah, el sure, right, and no, sorry, sorry, but no. Pequeñas expresiones que pueden reemplazar tanto formalismo como lo es estas estructuras que les estoy enseñando y evitan ser groseros con la gente. Ahora, clave de oro, pista importantísima. En las preguntas yes, no question me interesa responder sí o no, pero me interesa siempre que si yo veo el verbo are, la respuesta lleve el verbo are, sean positivo o negativo. Si la pregunta lleva un pronombre exacto, utilizar el mismo pronombre en la respuesta. Miren acá, she, she. Is en positivo, is en negativo. Pero hay una pequeña característica con you y con I. Y es que ellos juegan a intercalarse. Son los dos únicos pronombres que se intercalan en pregunta y respuesta. ¿Por qué? Por lo lógico. Si a ti te preguntan, ¿tú estás bien? Tú no vas a responder, sí, tú estás bien, ¿cierto? Si a ustedes le preguntan, ¿are you okay? La respuesta no va a ser, yes, you are, o no, you aren't. ¿Por qué? Porque le están preguntando a usted, quieren saber sobre usted, y usted al responder dice, yo. Sí, yo lo estoy. No, yo no lo estoy. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en muchas ocasiones, chicos, ustedes ven la pregunta, ¿are you okay? Y responden, yes, you are, y está mal. Es el único pronombre que se intercala entre sí con el otro, you y I y you. Por ejemplo, ¿cómo es la pregunta con I am? Si yo como loco estoy preguntando, I am okay, de hecho la pronunciación de esta palabra es am. En la pregunta es am. Cuando yo digo la oración en positivo, digo I am okay. Pero si voy a crear la pregunta, digo am I okay. Si ustedes están preguntándose a ustedes mismos, ¿estoy yo bien? ¿Va a haber por ahí alguien? Señora. Discúlpame interrumpirte, lo que pasa es que en mi casa no hay internet y pues estoy conectada desde los datos, pero pues ya se me van a acabar y me da miedo que se me vaya la asistencia. No se preocupen por asistencia y no se preocupen por la grabación. Ustedes saben que ya si están conectados en un momento, ya quedaron registrados en asistencia. Obviamente, si tienes ese problema, siempre me escriben, profe, me desconecto porque tal cosa pasó. Y ya yo les tengo en cuenta esa excusa para la asistencia. Y en cuanto al tema, te me adelantas con la grabación, ¿vale? Tú no te afanes por eso nunca. Gracias, profe. Don't worry. Entonces, acá, am I okay? Pues por allá va a haber alguien que le dice sí, usted lo está, o no, usted no lo está. No, you aren't. No, usted no lo está porque usted está preguntándose a usted mismo como un loco. Good. Yes, you are. No, you aren't. Entonces, fíjense que con él es con el único que yo tengo ese intercambio de
pronombres. Pero para todos los demás, si ustedes ven is she, la respuesta es she is o she isn't. Si es are they are o they aren't. Si es we are, we aren't. Para todos los demás pronombres, el mismo verbo y el mismo pronombre que encuentran acá es el mismo que van a utilizar en la respuesta. ¿Listo? Now, let's have a look to the other verbs. Vamos a revisar a los demás verbos. Con los demás verbos las oraciones de pregunta son mucho más fáciles. Yo voy a utilizar a mi auxiliar, que ¿quién se acuerda quién es el auxiliar del presente simple para verbos diferentes al verbo to be? Ese mismo que ustedes están diciendo en este momento allá en casa, porque no activan el micrófono, ese es el verbo que necesitamos, ¿cierto? ¿Cuál es? Ese. Y ponemos sujeto, ponemos verbo, podemos poner objeto o complemento, cualquiera de los dos, esos son adicionales, terminamos en símbolo de pregunta y ya está. Con eso tenemos la estructura de las preguntas con diferentes verbos al verbo to be. ¿Ya se acordaron cuáles son los auxiliares? I am, profe. No. Una pista. Tú y tú, Do. Muy bien, gracias. Do y das. Acuérdense bien, ellos son nuestros amigos durante todo este semestre, no se nos pueden olvidar. ¿Cuáles son los auxiliares para los diferentes verbos al verbo to be? El do y el das. ¿Cuándo se usan? En oraciones negativas y ahora en las preguntas. ¿Qué? Pues todas las preguntas de yes, no questions con verbos diferentes al verbo to be van a arrancar con el auxiliar do o das. ¿Cómo funciona el cuento? Supremamente fácil. Es sencillamente poner una oración respetando su orden estructural que aprendimos en las oraciones positivas y antes de la oración poner el auxiliar y al final poner el signo de pregunta. Ejemplo, yo estudio coreano en las noches. Esa es una oración positiva, ¿cierto? Yo estudio coreano en las noches. Si yo quiero convertirla en pregunta, yo le pongo el símbolo de pregunta, pero antes de la oración yo utilizo un auxiliar para que se convierta ahora sí oficialmente en una pregunta. ¿Cuál es el auxiliar que se utiliza cuando yo hablo del sujeto pronombre yo? Do o das. Chicos. Tú, creo. Do, no lo crea. Con toda la seguridad, diga es do. Es do. Do es el auxiliar. Good. Entonces aquí ya quedó la pregunta. Do I study Korean at night? ¿Estudio coreano en las noches? No, lo mismo va a pasar con la tercera persona. Vamos a hacer una oración en tercera persona. Ella juega fútbol. ¿Cómo digo? Ella juega fútbol. Una oración positiva. ¿Cómo queda? She plays football. Plays soccer o fútbol, como quieran decirlo. Profe, ¿cuál es la diferencia? Fútbol se dice en americano, soccer en británico. La diferencia, no más. Ella juega fútbol. Voy a convertirlo en pregunta. Le pongo el interrogante y antes de la oración pongo el auxiliar convertido a la tercera persona. Das. Ahora bien, yo ya convertí el auxiliar a la tercera persona. ¿Qué pasaba en esa situación cuando hacíamos las oraciones en negativo? ¿Qué tocaba hacer? Si ustedes ya colocar la negación. Señor, perdón, no lo escuché, qué pena. Colocar la negación. No, bueno, es en la negación, muy bien. Pero ¿qué más había que hacer? ¿Qué hacíamos con el verbo? Se dejaba en normal, o sea, sin... Correcto. Muy bien. Entonces, ojo, aquí lo mismo.
Como el auxiliar do se convirtió a das, ya él está hablando en tercera persona, entonces el verbo debo dejarlo normal, yo no lo cambio. ¿Listo? Y así queda la pregunta. ¿Does she play soccer? El verbo queda normal, sin conjugar. Cambié el auxiliar de do a das para la tercera persona. Y listo, ya creé una pregunta de sí o no. Igual forma, como lo vimos arriba con el verbo to be, voy a responder en positivo o negativo utilizando el mismo auxiliar y el mismo pronombre que encuentro, acordándonos la pequeña diferencia entre el you y el I. El resto, lo mismo. Entonces, ¿cómo respondería a esta pregunta? ¿Do I study Korean at nights? ¿Estudio coreano en las noches? ¿Cómo respondería esa pregunta? Yes, I do. ¿Qué pasa con el I? Se cambia con el you, ¿cierto? Siempre que vean al I, cambia a you, y siempre que vean el you, cambia a I. Son los dos únicos que cambian. Entonces, en este caso, yes, you do. Yes, you do. Y en negativo, ¿cómo negaría que no, que yo no estudio coreano? Yo me pregunto, ¿estudio coreano? Y usted me dice, no, usted no lo hace. ¿Cómo quedaría? No, you don't. Estas son las formas cortas, chicos, de responder a las yes no question con verbos diferentes al verbo to be. Ahora, a esta pregunta, ¿does she play soccer? ¿Quién me dice que sí? ¿Does she play soccer? Yes, she does. Yes, she does. Yes. ¿Y que no? No, she doesn't. Ojo entonces acá con esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para repasar este uso. Voy a cancelar la vista de pantalla. Voy a dejar solamente el PowerPoint. ¿Dónde estás? ¿Pueden ver el PowerPoint? ¿Sí lo ven en este momento? Sí, profe. Bueno, ahí les dejo de ejemplo. Me van a escuchar a mí decirles unas preguntas. Voy a escoger la gente que veo aquí en la pantalla o al azar. Voy a hacerle una pregunta a esa persona y luego voy a convertir esa pregunta en tercera persona preguntándoselo a otra persona. Ejemplo, yo le digo a Danila, Danila, ¿estás despierta? Y Danila me va a decir, sí lo estoy. Luego le digo a Santiago, Santiago, Danila está despierta, y Santiago me va a decir, sí, ella lo está, para repasar primera y tercera persona. Vamos a hacer el ejercicio, este primer ejemplo. Danila, are you asleep? Are you awake? ¿Estás despierta? Are you awake? Yes, Yes. Yes, I am. Yes, I am. Listo. Daniela Rodríguez, is Danila awake? ¿Está Danila despierta? Is Danila awake? Yes, she. Yes, she is. Perfecto. Yes, she is. Very good. Daniela, a ti misma. Otra pregunta con verbo diferente al verbo to be. Do you study physiotherapy? Yes. Ay, la atiné. Yes, I do. Yes, I do. Dilo, yes, I do. Ok. José Yes, Daniel Ramos. ¿Das Daniela study physiotherapy? Yes, she does. Yes, she does. Good. Now, do you study physiotherapy? Yes, I do. ¿Todos son de fisioterapia? Súper bien. Otra, vamos a ver otra para que digamos que no. Do you study law? ¿Estudias derecho? Do you study law? No, I don't. Good. Camila Sosa, does José study law? Encontré la primera dormida en la clase. No, profe, es que no me activó el Debbie. micrófono, qué pena. ¿Cómo fue la pregunta? Does José study law?
No, he doesn't. No, he doesn't. Perfecto. Así de sencillo es el uso de estas preguntas. Good. Sí, no. Sí, se responden con sí o con no, pero debemos responderlas un poquito más larga para que la gente no se sienta como incómoda, como que mejor no le pregunto porque ahí me pega, etcétera, etcétera. Right? Now, the WH questions. Ya para Pero terminar. una pregunta. Dime. Cuando digamos a uno le pueden preguntar algo, uno puede decir, digamos, no, thank you, o sea, digamos que le pregunten, ¿quieres comer algo? Y uno solo responde, no, no, thank you, ¿sirve? Ese tipo de preguntas se llaman preguntas de ofrecimiento. Realmente no son preguntas, son ofrecimientos, ¿sí? Entonces, cuando a ti te dicen, ¿te gustaría comer tal cosa? Ahí tú dices, no, gracias. Pero volviendo al tema de las sí, no question, sí, tenemos muchas frases diferentes que podemos aprender para decir sí y para decir no, sin necesidad de ser tan formales de decirlo así como ahorita, yes, I do, no, I don't. Entonces tenemos frases como sure, como seguro, of course, claro que sí, por supuesto. Go ahead, vamos. Go ahead, de una. Ese go ahead es como de una, vamos. Esas son positivas o negativas como sorry, ¿sí? Tenemos frases como sorry. En vez de decir no, I don't, decimos sorry. Sorry, no. ¿Sí? O nope, o yep, ¿sí? Esas nope, yep. De esas frasecitas, esas palabras, ustedes van a aprenderlas poco a poco y estas también nos sirven para responder esto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, do you work at night? Tú dices, yeah, sure. Yeah, sure. O sí, claro, seguro. O yeah, right. Right. Wrong. Correcto, incorrecto. Entonces hay otras formas de expresarnos con yes, no, pero nunca, nunca vayamos a decir solo yes, solo no. Right? A menos de que pues sea obviamente un cuestionario así como los detectores de mentiras. ¿Qué trabajas esta tarde? Yes. Tal cosa, no. ¿Sí? Solo en esos casos es que podríamos hacerlo, pero por contexto social es mejor no hacerlo para evitar quedar como groseros. Good. Now, the WH questions, las preguntas WH, para terminar, son esas preguntas abiertas y se llaman abiertas porque ellas requieren una información específica. Cada una de esas WH significan algo y quieren averiguar algo en específico. Entonces ya cuando la gente les pregunta, ¿estás feliz? Y ustedes dicen sí o no y quieren ser más chismosas, quieren saber más acerca de esa felicidad, pues ya van a empezar. Bueno, ¿y por qué estás feliz? ¿Con quién estás feliz? ¿A dónde? ¿Qué te hace feliz? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde aparecen nuestras WH. Su estructura es supremamente fácil. Lo único que deben hacer es que van a agregar esa palabrita WH a cualquiera de las estructuras que acabamos de aprender. Entonces, sí, si vamos a hablar de una WH con el verbo to be, pues yo utilizo la estructura del verbo to be con la palabra WH antecedida. ¿Y dónde la pegué? Y las embarré. So, copiar acá, copiar, pegar, aquí está. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta con WH con el verbo to be, esta es la estructura. Primero escribo la WH y luego la estructura que acabo de aprender con el verbo to be. Voy a hacerles un ejemplo con la primera WH que ustedes van a ver, que es what. Entonces, ustedes ponen what, que significa qué o cuál, siempre con mayúscula inicial, ojo, what, y luego utilizan el resto de la estructura como la aprendieron con el verbo to be. What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Fíjense que esto yo no lo puedo responder con un solo sí o con un no. Debo decir algo específico, ¿cierto? Entonces, si ustedes dicen what is your name, ustedes dicen yes, no. Dicen el nombre. My name is Daniela tal. My name is Carlos tal. What? Now, con las otras.
lo mismo. Voy a utilizar la WH what y le voy a estructurar la pregunta con los demás verbos diferentes al verbo to be, ¿sí? Entonces lo mismo, la misma situación. What, pongo el what antes de poner el resto y queda. Ejemplo, what do you do on Sundays? ¿Qué haces los domingos? What do you do on Sundays? En que tenemos la pregunta what, tenemos el auxiliar do, tenemos al sujeto, tenemos al verbo y tenemos un complemento o un objeto complemento, right? Eso del objeto y complemento pueden ir las dos o pueden ir una sola, ellos dos son opcionales. What do you do on Sundays? Y aquí le están preguntando ¿qué hacen los domingos? Bien, entonces esta es la forma en cómo yo voy a utilizar todas las WH. Siempre van a ir al principio de la palabra. Voy a acordarme de estas dos estructuras y debo responder de acuerdo a lo que requiere responder la WH. ¿Right? No podemos responder cualquier cosa. Ejemplo, y les voy a adelantar lo de la tarea que deben hacer. Vamos a mirar la palabra what. What significa, ya les dije, qué o cuál, ¿verdad? Por lo tanto, las preguntas what refieren exclusivamente a objetos, a acciones o a eventos, nunca a las personas. Y siempre van a querer buscar un objeto o una acción específica. Por lo tanto, la respuesta debe ser siempre a un what, un objeto en específico o una acción en específica. Por eso la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Es un nombre específico, no cualquiera. Es el suyo en específico. ¿Cuál es su nombre? El mío es Miguel Ángel. Ese es el específico que quería responder esa pregunta. What is your name? En la pregunta otra que hicimos, what do you do on Sundays? Quiero saber exactamente las actividades que usted hace los domingos, no cualquier otra cosa. Entonces digo, I sleep, I do the chores, yo hago el aseo de la casa, yo duermo. Esas son las actividades específicas que yo hago y por eso respondo a what con cosas específicas. Entonces aquí, chicos, ustedes deben averiguar qué significa cada una de ellas. What, where, when, who, which, whose, why, how. Señor. ¿Estás compartiendo pantalla? Es que no veo. ¿Alguien más no la ve? ¿Nadie la ve? No, nadie la ve. Sí, ya me di cuenta que no estoy compartiendo. Yo acá todo feliz. Usted no me dicen, carajo. Listo. ¿Ya la ven? ¿Sí? Sí, ya se ve, profe. Listo. Entonces les estaba mostrando que todas estas las preguntas que van a consultar aquí mismo en el Flipbook. Toda la información está en el Flipbook, ¿sí? Ya les estaba explicando qué era el what, que es cuál o qué. Siempre van a responder a esa pregunta con un objeto o con una acción, con nada más. Dentro de objetos cuentan los nombres de las personas, los nombres de las cosas, los nombres de los animales. ¿Right? Aquí van a identificar que what tienen unas palabritas que si se le añaden a la pregunta, pues se convierten en una pregunta más específica, como es what kind of, qué tipo de, la palabra what for, para qué, etcétera, etcétera. Entonces la tarea que tienen ustedes, chicos, es identificar las otras WH que tenemos, cómo se estructuran y cómo respondo a ellas. ¿Listo? Y esto es nuestro primer tema de este segundo corte. Las WH, los adverbios de frecuencia y las vacaciones. Right? So, traten de estudiar este librito a fondo, traten de estudiar las WH. La próxima clase yo les voy a preguntar así a grosso modo qué significa cada una y qué encontraron de especial en sus estructuras. Ojo, les doy una pista. La única pregunta que cambia un poquito su estructura es la pregunta who, ¿quién? ¿Quién? Ustedes mismos van a averiguar por qué y cómo es que cambia. Todas las demás van a conservar esa estructura que aprendimos con las yes, no question,
pero la preguntica ¿quién? Va a tener una pequeña variación. ¿Y saben por qué? Porque precisamente estoy preguntando por quién hace la acción. Entonces, el sujeto va a estar ahí como volando. Entonces, les queda tarea, chicos, estudiar. ¿Listo? So, people, los invito nuevamente los lunes de 6 a 8 de la noche, los miércoles de 4 a 6, a que se reúnan conmigo cuando quieran. Si quieren profundizar más sobre la WH, los espero en esos horarios de tutorías. Y, regálame un segundito, voy a descargar la asistencia porque en el grupo pasado no me descargó y tuve que hacer unas maravillas para poder descargarla. Y nada, juiciosos este segundo corte. Por favor, todas las preguntas que tengan, hágalas, no se queden esperando hasta el último momento. Como en varios casos que hasta el último momento, profesor, es que yo tengo doble grupo. Ojo con esto. Si a ustedes les aparecen 2 grupos de Canvas en inglés, avísenme para poder solucionarlo y eliminarle uno, porque a veces hacen la tarea en un grupo, otra tarea en otro, y al momento de entregar notas, pues van a aparecer en 2 cursos y no se sabe cuál es cuál y cuál es la que tiene la mejor o la peor nota y son enredos que pasan. ¿Listo? Entonces, cualquier inconsistencia que encuentren en las plataformas entre Aulanet y Canvas, que no les aparezcan las notas, que quieran saber por qué fue que sacaron una nota mal, escríbanme que yo siempre les respondo. Y ojo con esta tarea, por favor, es una comprensión de lectura. Lean, tómense en el tiempo de leer bien que las respuestas toditicas están ahí, toditas. ¿Listo, chicos? Entonces ya descargué la asistencia. Voy a pausar para poder subir